esto no va a terminar. O sea, tenemos que entender que esto no va a terminar, porque empezó un proceso que viene planificado durante muchos años, décadas. Al contrario, va a ser cada vez peor. Y si no lo estamos viendo, la verdad que estamos enfocados en cualquier otra cosa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nuevamente nos acompaña Daniel Cúcaro, el licenciado Daniel Cúcaro, para compartir una opinión, un comentario sobre una cuestión que tiene que ver con las libertades, sobre todo las libertades en general, ¿no? Libertad de circulación, libertad de expresión, etc. Hasta 1914, hasta la Primera Guerra Mundial, se dice, leí por ahí, que uno podía viajar prácticamente por todos los países del mundo, salvo Rusia y Turquía, sin pasaporte. O sea, uno podía, si tenía los recursos, no existían los recursos como hoy, tecnológicos, salvo el vapor, ¿sí? Las naves a vapor, los trenes, caballo, etc. Pero si uno tenía los recursos, podía ir por cualquier país del mundo sin pedir permiso prácticamente. Había libertad de circulación casi absoluta. Primera guerra, Segunda Guerra, esas libertades se fueron quitando. Hasta donde yo sé, Daniel, yo no sé si vos me podés confirmar la información, hasta el año 2001 vos desde Argentina podías ir a Estados Unidos sin visa, solo con pasaporte. Sí. A partir del 2001, atentados terroristas del 11 de septiembre, estas libertades se fueron cortando. ¿Y qué hablar hoy del año 2020? No podemos salir ni de nuestra casa. Prácticamente. Sí. Ni de nuestra casa. Hoy tenemos los recursos tecnológicos para movernos a cualquier parte del mundo en mucho menos tiempo que hasta 1914, pero no tenemos la libertad para hacerlo. En aquel tiempo teníamos la libertad, pero no teníamos los recursos. Entonces pareciera que a medida que avanza la tecnología y a medida que avanzan los recursos disponibles, sobre todo para que el Evangelio sea predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua, y las limitaciones parecieran cada vez menores, lo que está disminuyendo al mismo tiempo son las libertades para circular, para movernos, etcétera, etcétera. Y siempre hay alguna razón. Si no es una guerra, es el terrorismo, y si no es el terrorismo, es una pandemia. ¿Estamos perdiendo libertades a costa de qué? ¿Sí? ¿O estamos ganando seguridad a costa de qué? Se le adjudica a Benjamin Franklin, una frase que dice que aquellos que están dispuestos a cambiar su libertad por algo de seguridad no merecen tener ninguna de las dos. Y pareciera que algo de esto está pasando, Dani. ¿Cómo ves esta cuestión, esta situación mundial en la cual cada vez tenemos menor libertad y qué nos están vendiendo a cambio, ¿no? Bueno, en realidad la libertad siempre ha tratado de restringirse para el pueblo común, ¿no? Trasladarse en toda la historia de la humanidad, trasladarse de un lugar a otro, siempre conllevó un sacrificio muy grande. Los pueblos que se trasladaban lo hacían porque o se trasladaban o se morían de hambre. Claro. Entonces eran pueblos nómades que cuando se les acababan los recursos, que ya de por sí eran limitados en ese lugar donde estaban, necesariamente tenían que trasladarse. El caso de Abraham, por ejemplo. Abraham vivía en Ur, no necesitaba trasladarse, pero cuando Dios le dice que descienda, que salga de ahí y vaya a otra tierra, se transforma de un comerciante citadino de Ur de los Caldeos en un ganadero. Y al ser un ganadero depende de los recursos alimenticios para su ganado. Entonces tiene que ir de un lado al otro buscando pasto fresco para sus animales. Como eso era común, no había fronteras. A lo sumo, uno por su cuenta y riesgo caía algún día en un terreno que pertenecía a otro y ese le decía, mire, este terreno es mío, o me paga algún dinero por estar acá o se va. Claro. ¿No? A veces había guerras, bueno, pero eso no era una cuestión de nacionalidad. La gente podía ir de un lugar a otro porque se entendía que era una cuestión de supervivencia. Con el correr del tiempo, en el Imperio Romano, se impuso
la necesidad de contar con papeles para trasladarse de un lugar al otro. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esto? Bueno, pues porque de cada 5 personas que había en el Imperio Romano, 3 eran esclavos. Claro. Entonces, el esclavo y el libre no había mucha diferencia si no llevaba una marca. Por eso se los marcaban a los esclavos. Ahora, esas marcas eran de por vida. Entonces, si vos encontrabas en la calle una persona que estaba marcada y no había sido enviado por su dueño con una carta que dijera este hombre fue a hacer un trámite, se suponía que esa persona se había escapado. Entonces, tenía que contar con algún tipo de documentación que dijera es liberto o está encomendado en hacer algún trato. Eso ocurrió durante el Imperio Romano. Luego, llegó la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano. En la Edad Media surgieron los reinos, y en los reinos los reyes, o los duques, los condes, etcétera, los marqueses, se comprometían a cuidar a la gente que estaba en su ducado, en su territorio, ¿no? Para eso la gente le pagaba un impuesto. Si quería salir de ese territorio, lo hacía por su cuenta y riesgo. No se le pedía un visado o un pasaporte, sino que simplemente yo estaba en un lugar protegido y ahora me quiero ir a otro lugar, pero estoy desprotegido. Es una cuestión de la voluntad de cada uno. Llegamos a la Primera Guerra Mundial y lo que vos mencionabas, que Rusia y Turquía no se podía entrar si no tenía un visado, era especialmente por una cuestión religiosa. Los turcos eran musulmanes y no querían que en su imperio, en el Imperio Otomano, entraran cristianos. No nos olvidemos que todavía había resquemores por la guerra de las cruzadas, Claro. entre los musulmanes y los cristianos. Por eso, pero el resto del mundo, en África a nadie le importaba, en el resto de Asia tampoco a nadie le importaba el movimiento de las personas, también era caro movilizarse, así que uno no es que podía recorrer todo el mundo. Eran cuestiones que estaban circunscriptas a cierto poder adquisitivo que era muy poco. Así que la gente en general no se movía, salvo cuando empezaron las grandes migraciones hacia América, porque Europa se estaba muriendo de hambre. Entonces, Claro. algunos países de América le dijeron a los europeos, vengan a nosotros, el caso de Estados Unidos, el caso de Argentina, el caso de Brasil, 3 o 4 países de América, Canadá, ¿no?, que abrieron las puertas a la inmigración, pero el resto de la gente era muy difícil y muy costoso movilizarse, por eso no había problema de movilizarse. Después de la Segunda Guerra Mundial, sí, ya a través de los aviones, ok, empieza la documentación. La primera documentación que existe, la de poner el pulgar Ujú. con la huella digital, muchos cristianos no quisieron tener esa documentación, porque dijeron, esta documentación termina con nuestras libertades de circulación, por lo tanto, no queremos porque esto se asemeja mucho a la marca de la bestia. Por allá, por aquellos. Por aquellos años, hace 100 años, Ujú. ¿no? Es más, en Estados Unidos no había documento de identidad. Creo que todavía no hay documento de identidad por esta razón. ¿Cuál era el documento de identidad en los Estados Unidos? El carnet de conducir. Hasta el día de hoy creo que es el carnet Sí. de conducir o el número de seguro social. El seguro social, que vendría a ser la compañía que si tenés un accidente te cubre, Claro. ¿no? Es un seguro. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos no había documento de identidad? Justamente porque respetaban la libertad del individuo. Era básico en la Constitución de Estados Unidos, que el individuo es libre para recorrer donde quiera sin necesidad que el gobierno tenga que estar espiándolo. Todo eso terminó en el año 2001. Claro. Terminó porque el gobierno astutamente le dijo al pueblo, si no aceptan este tipo de controles, no les podemos garantizar la seguridad, porque hay grupos
musulmanes, de terroristas que quieren destruir la paz de los Estados Unidos, lo cual era bastante mentira. Si usted tiene intención de conocer, busque toda la información que hay sobre el 11 de septiembre, no la información oficial, sino otra información. Hay muchas cosas en la caída de las Torres Gemelas que nos llaman la atención. Todas esas cuestiones no aparecen generalmente en los noticieros, pero se pueden ver. Algo nos están diciendo acerca de los planes del nuevo orden mundial de restringir las libertades. Obviamente que el tránsito terminó allí, el tránsito libre terminó allí. O sea, la gente se tiene que someter a un montón de revisaciones antes de subir a un avión. Y ahora, a partir de esta pandemia, se restringió más la circulación. En otras palabras, si usted es lo suficientemente despierto, usted se da cuenta que si tiene un hormiguero lleno de hormigas y usted patea el hormiguero y quiere recolectar a todas las hormigas y las hormigas salen disparadas para todos lados, no las va a juntar a todas. Pero si las tiene a todas las hormigas adentro del mismo hormiguero y usted le pone un veneno muy potente, se mueren todas, porque no se escapa ninguna, pues están todas adentro del mismo hormiguero. En otras palabras, nos quieren a todos en el lugar donde nos puedan controlar, donde nos puedan verificar nuestra permanencia. No te muevas de tu casa, porque de esa forma yo sé dónde estás. Estás trabajando en tu casa, no estás afuera, y el día que a mí se me ocurra, te puedo ir a buscar, y sé dónde estás. En este momento de la historia del mundo, en Rusia, no sé de otros países, pero en Rusia se está vacunando a la gente obligatoriamente en sus casas. Entran los servicios médicos vestidos de negro, con capuchas, no solamente barbijo, con capuchas, y vacunan a todo el mundo. Y si alguien no se quiere vacunar, le dicen, usted va a perder su trabajo. O sea, no hay libertad. Y en muchos otros países se está haciendo lo mismo. Se le está diciendo a la gente, si usted no colabora, va a perder su trabajo porque usted no es seguro. En este tiempo que gozamos por ahí de una limitada libertad, ¿no?, de circulación, o quizá de comprar o vender, o de movernos, obviamente lo aprovechamos para, siempre que esté de nuestra parte, llevar el Evangelio y visitar a las personas. Hay muchas cosas que no se pueden hacer online, o sea, la iglesia no puede funcionar por Zoom, no puede funcionar, hay que bautizar, hay que visitar gente, hay que orar con la gente, hay que alabar a Dios, hay un mandamiento que dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, ¿qué se puede hacer en estos tiempos pocos de libertad que todavía tenemos? ¿A qué podemos apuntar? ¿Cuáles son objetivos que podemos perseguir en estos tiempos que todavía tenemos de una relativa libertad, Dani? Hay un peligro muy grande, y es que nosotros nos creamos el discurso oficial que dice, cuando hagas esto, esto va a terminar. O sea, te pones la vacuna, esto va a terminar. Esto no va a terminar. O sea, tenemos que entender que esto no va a terminar, porque empezó un proceso que viene planificado durante muchos años, décadas. Ya estamos en el final de ese proceso y no va a terminar. Al contrario, va a ser cada vez peor. Y si no lo estamos viendo, la verdad que estamos enfocados en cualquier otra cosa, porque a la primera pandemia le sigue una segunda y después viene una tercera, y quién sabe cuántas pandemias más tienen planeadas para mantener a la gente con miedo en las casas. El índice de letalidad de este virus es similar al de la gripe común, o tal vez menor. Lo único que es mayor es el contagio. Pero la cantidad de muertes es ínfima. En un año de pandemia solamente murió el 0,02% de la humanidad. 0,02% de la humanidad, que es más o menos la misma gente que muere de gripe. ¿Cuánta gente murió de gripe?
Casi nadie. ¿Cuánta gente murió de coronavirus? El 0,02%, que es la misma cantidad de gente que muere de gripe. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gripe se retrotrajo porque tenía miedo del coronavirus. Sí, es básicamente lo mismo. O sea, murieron los que siempre mueren por este tipo de enfermedades, que es la gente que tiene su sistema inmunológico debilitado. ¿Y qué es lo que nos están haciendo? Pues nos están asustando. ¿Qué hicieron después del 11 de septiembre? Asustaron a los Estados Unidos. Le dijeron, somos vulnerables. Nos atacaron en nuestro propio terreno, porque los Estados Unidos son especialistas en ir a poner orden en otras partes del mundo. Fueron a poner orden en Irak, fueron a poner orden en Afganistán, van a poner orden en Medio Oriente, y si lo vemos por los resultados que obtuvieron, la verdad es que les va muy mal poniendo orden, ¿no? Pero a través de los atentados en las Torres Gemelas, no nos olvidemos que los atentados en las Torres Gemelas no fueron los únicos atentados. En 1993 hubo otro atentado en un edificio federal en Oklahoma, pero el que supuestamente hizo el atentado era norteamericano, y lo hizo porque supuestamente estaba reivindicando la matanza que había ocurrido en Waco, o se estaba vengando por la matanza que las fuerzas federales, el FBI, había ocasionado a los davidianos en Waco. Así que el inicio fue eso, el inicio del corte de las libertades fue eso. Mucha gente no se dio cuenta, dijeron, son unos locos, es una secta. No importa, las sectas también tienen libertad, no estaban haciendo ningún daño, no se les pudo probar nada. Nada de lo que se los acusaba, y lo que se los acusaba era realmente nimiedades, o sea, no tenían ningún fundamento. Al final, como no podían probar nada, dijeron, tenían armamento y no habían pagado el impuesto que se le cobra en Texas por tener armamento. El impuesto eran $200. O sea, mataron 86 personas por $200. ¿Quién actúa así? Un Estado totalitario, que eso es lo que se ha convertido en los Estados Unidos, en un Estado totalitario, aunque no se dé cuenta la gente. Muchos están contentos o estuvieron contentos, cayó la Unión Soviética, que era un Estado totalitario. Sí, pero el mismo sistema se trasladó a Estados Unidos y a muchos otros lugares del mundo. Un sistema donde el gobierno se mete en las casas de las personas y no necesita orden del juez para determinar quién es terrorista o quién es terrorista. Simplemente porque huele a terrorista, entonces nos metemos en la casa y violamos su privacidad. O sea, ya no hay privacidad en el mundo. Y esto es parte del engaño que nos han metido. Usted quiere privacidad, usted quiere seguridad, tiene que resignar a su privacidad y a todo. Usted tiene que darnos todo, incluso las claves de sus correos electrónicos, la clave de todos sus dispositivos, la clave de todo, para que nosotros lo investigamos y decidamos si usted es una persona segura para nosotros o no. ¿Cuál es la persona segura? La que no piensa, la que no cuestiona. Esa es la persona segura para el nuevo orden mundial. Solamente ese tipo de gente, que es casualmente la que hablaba George Orwell y Aldous Huxley y todos aquellos que hace 100 años más o menos venían diciéndonos que se iba a implementar un gobierno mundial totalitario y que le iba a hacer creer a la gente que era libre cuando en realidad es esclava. Lo peor que le puede pasar a alguien es no pensar por sí mismo, creerse todas las mentiras. Las nuevas generaciones que no conocieron otras cosas, las generaciones que nacieron del 2000 para acá, los que son conocidos como los millennials, no saben lo que era viajar antes de las Torres Gemelas. Y cuando ellos ya tienen 20 años, o tal vez un poco más de 20 años. Entonces, cuando ellos sean la única generación que queda sobre el planeta Tierra, no van a recordar los tiempos de libertad, así como nosotros nos recordamos la época de nuestros abuelos.
Cuando mis abuelos vinieron como inmigrantes a la Argentina a fines del siglo XIX, 1890, no trajeron ningún documento. No tenían ningún documento, se subieron a un barco, desembarcaron en la Argentina, entraron acá, dieron su nombre, apellido y se quedaron a vivir acá. Hoy en día eso no se puede hacer. Los tiempos han cambiado y cada vez cambian a una velocidad mayor. Y es lo que nosotros no podemos entender, estos cambios. Por eso los ancianos, las personas mayores que no mueven, no saben manejarse con los dispositivos electrónicos, están sobrando. Por definición, una persona de más de cierta edad es una persona débil, porque el cuerpo se va desgastando. Entonces hay que implementar algo que mate a gente selectivamente, a los débiles, ancianos y enfermos. Los que no van a morir, porque tenemos, me incluyo, un sistema inmunológico más fuerte, porque somos vegetarianos, porque no nos cargamos de grasas, porque hacemos ejercicio, etcétera, etcétera, respiramos aire puro, estamos acá en el campo con Emanuel respirando aire puro y no aire viciado de las mascarillas, tenemos nuestro sistema inmunológico más fuerte, entonces seremos considerados terroristas. Y nos pondrán en la cárcel porque no nos hemos adaptado a las políticas del nuevo orden mundial. Tenemos un cerebro para pensar. Sus hijos, sus nietos, están en este grupo que va a perder la libertad y no se va a dar cuenta. Porque le compraron la libertad con música barata, con música que ni siquiera es música, con videos, y piensan que esa es la libertad, pues así se criaron. Se criaron frente al televisor. Esa es la vida de ellos. No conocieron otra vida. No conocieron una vida de libertad. Mire, les cuento, el año pasado, en medio de la pandemia, acá cerca de 500 metros, hay una finca que se alquila para eventos, para vacacionar, etcétera, etcétera. En junio del año pasado vino un matrimonio con 2 hijas. Ellos viven en Buenos Aires, viven en un edificio de departamento muy lindo, muy caro, pero en Buenos Aires, sin lugar para nada. Entonces, como podían trabajar online, alquilaron por varios meses, 4 o 5 meses, esa propiedad y vinieron. Yo los conocí por vecindad, y este hombre me decía, yo quiero salir de Buenos Aires. O sea, nunca me había dado cuenta de lo que era la libertad. Mis hijas son felices acá. Son felices, salimos a caminar, estamos con la naturaleza. Es más, se llevaron un perro callejero que encontraron acá porque las nenas se enamoraron del perro y se lo tuvieron que llevar a Buenos Aires. Dijo, voy a vender mi departamento, me voy a comprar un lugar amplio acá para poder vivir este estilo de vida toda mi vida. Ellos tomaron esa decisión, pero ¿cuántos no tomaron la decisión porque no pueden? Lamentablemente, el nuevo orden mundial sabe que son pocos los que pueden salir. Y si usted puede salir, yo lo insto a que lo haga, porque no queda mucho tiempo. Si usted quiere salvar a su familia, hágalo ahora, porque las puertas se están cerrando muy rápidamente. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos los amigos que nos han acompañado hasta el final de este video. Es verdad, las libertades se van a ir quitando cada vez más, cada vez menos países, menos lugares van a tener libertades individuales, pero la palabra de Dios nos dice que si nosotros conocemos la verdad, conocemos a Cristo, vamos a ser libres. El apóstol Pablo, aunque estaba en sus prisiones, él decía que él era libre en Cristo. Entonces, aferrémonos a esa libertad, hermanos. No esperemos del mundo, no una garantía, porque sabemos que esto va a ir cada vez peor. Pero sí aferrémonos a Cristo que nos hace libre y que nos ayuda a ver su mano, su misericordia, su providencia en cada momento. Gracias nuevamente, Dani. No, un placer. Bienvenido a mi casa. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga y nos estaremos viendo en otro video, Dios mediante, acompañados también por Daniel Cúcaro. Fuerte abrazo.